Perfecto, pues muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a la Facultad de Derecho y a los coordinadores, especialmente al doctor Yuri, por la invitación y por el espacio para participar en este evento. Mi ponencia se titula IA versus Derechos Fundamentales en México, Innovación Tecnológica o Amenaza Constitucional. El objetivo de esta sesión es explicar cómo se manifiesta el efecto de la IA, de la inteligencia artificial, en adelante diré IA, en los derechos humanos en nuestra actualidad. En la era de la IA, el concepto de derechos humanos ha evolucionado para hacer frente a los desafíos que presentan las nuevas tecnologías, específicamente este tipo de tecnología, que es la inteligencia artificial. Tradicionalmente, autores como Bustamante Donas hablaban de 4 generaciones de derechos humanos. Y aquí en la pantalla, ustedes pueden ver un pequeño cuadro, el cual lo obtuve del libro denominado Los Derechos Humanos en Internet, de este autor, Bustamante Donas, en donde nos señalan estas 4 generaciones de derechos humanos. Algunos autores, ¿sí?, como Enrique Pérez Luño y Odette Mendoza Becerril, ya hablan de una quinta y una sexta generación de derechos humanos frente a la IA. Ahora bien, cuando hablamos de inteligencia artificial y derechos humanos, primero debemos definir qué es la IA en el ámbito jurídico y básicamente pues podemos encontrar una definición en el artículo número 3 de la ley de IA de la Unión Europea y también actualmente sabemos que en los sistemas de IA que se utilizan en el ámbito jurídico se dividen en 4 tipos. Y en sistemas de IA generativa, que a su vez se dividen en la creación de voz, audio, texto y video, los sistemas de evaluación de riesgos, los sistemas expertos y los sistemas de predicción. Pero no podemos limitarnos a la definición jurídica que nos señala ya el artículo número 3 de la ley de IA de la Unión Europea. Debemos entender, cuando hablamos de IA y derechos humanos, debemos entender a la IA como algo más general. Es decir, como un área de la informática y de la robótica que se encarga de crear software y hardware para tratar de replicar el funcionamiento del cerebro humano. ¿Y por qué no debemos delimitarnos? Bueno, pues porque no solamente los sistemas de IA usados en el ámbito legal pueden vulnerar derechos humanos, sino que prácticamente todos los sistemas de IA utilizados en todas las disciplinas científicas, como por ejemplo la medicina, la biología, las matemáticas, la estadística, la psicología, la sociología, etcétera, impactan en la estructura del Estado mexicano y, por supuesto, impactan a la administración pública. De acuerdo con el autor Gómez Colomer, el efecto de la IA sobre los derechos humanos se manifiesta en 4 principales áreas. Y aquí en pantalla tienen la número 1. El primer efecto es que la IA transforma la manera en que se ejercen los derechos fundamentales en comparación con un escenario sin su existencia. Aquí tienen una tablita, ¿no? Hace algunos años, más o menos hace 20 años, ¿no?, o antes de la reforma del 2011, pues prácticamente hablar de sesgos algorítmicos, pues era algo impensable, ¿no? Hablar de una hipervigilancia masiva, también, por supuesto, era algo impensable. Y aquí en esta tablita, prácticamente en estas siguientes 3 diapositivas, ustedes del lado izquierdo van a ver el derecho humano afectado por la IA. En la tercera columna, el artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en el tercer rubro, la forma en que la IA puede tensionarlo. Y bueno, tenemos algunos derechos humanos como la igualdad y no discriminación, ¿no?, que se ve amenazado por los sesgos algorítmicos, el derecho a la vida, que se ve amenazado por los sistemas autónomos, específicamente los sistemas de inteligencia artificial utilizados en el contexto bélico. El debido proceso también, que es algo sumamente importante, ¿no? Ahora sabemos que existen algoritmos que toman decisiones prácticamente como si fueran un juez, ¿no? En China y en Estonia ya existe la figura
del juez robot. Otro derecho humano es la privacidad, ¿no? También algo que nos hablaba la doctora Ana Josefina. Y a su vez así, la libertad de expresión, derecho a la información, libertad de asociación, derechos políticos, etcétera. Ahora bien, el segundo efecto de la IA sobre los derechos humanos es que la IA ha dado lugar a la creación de nuevos derechos humanos que deben estar fundamentados en los derechos ya existentes. En los próximos años, el biohacking podría volverse tan común como lo son hoy en día las cirugías estéticas. La humanidad se encamina hacia una transición hacia la era transhumana y posthumana, ¿no? Si hablamos en términos filosóficos, donde las ciencias biológicas, apoyadas por la IA, podrían alterar profundamente la vida y el comportamiento humano, poniendo en riesgo principios fundamentales como la igualdad y la dignidad. Por esta razón, es crucial de manera, es crucial abordar el tema de la inteligencia artificial en el ámbito de los derechos humanos de una manera transdisciplinaria, ¿vale? Chile, por ejemplo, es el único país de América Latina que ya incluye los neuroderechos en su constitución política. Y recordando al doctor Enrique Cáceres Nietos, bueno, pues él nos menciona que los 5 principales neuroderechos que se deben desarrollar e incorporar en la legislación mexicana son los que tienen en pantalla. El primero es derecho a la preservación de la identidad, derecho a la no interferencia en la libertad de decisión, derecho a la privacidad de datos neuronales, derecho a la equidad en el mejoramiento de la capacidad cerebral y el derecho a la protección frente a los sesgos algorítmicos. El tercer efecto que de la IA sobre los derechos humanos en la actualidad se da porque la IA como avance tecnológico presenta tanto aspectos positivos como aspectos negativos. Y también presenta la posibilidad de discriminación en contra, por supuesto, del principio de igualdad establecido en nuestra Constitución. Como ustedes ya saben, ¿no? Como ustedes ya sabrán, existe hoy en día una competencia tecnológica entre Estados Unidos y China por saber quién es el líder, ¿sí?, en la carrera de la inteligencia artificial. Y esto nos demuestra que la tecnología se ha convertido en un arma económica y política para saber quién tiene el poder en este mundo globalizado. Hoy en día, empresas tecnológicas como Nvidia, Alphabet, Microsoft, Samsung, Tencent o IBM son las empresas más ricas de todo el mundo, ¿sí? Y esas ganancias económicas las obtienen de todas las personas alrededor de todo el mundo. Venden sus productos alrededor de todo el mundo. Y estas empresas están ganando dinero porque encontraron un vacío legal para poder, pues prácticamente para poder saber casi todo de cualquier persona que esté usando sus dispositivos a través de sus miles de algoritmos. Así es como venden nuestros datos a empresas y por eso de repente pues vemos un anuncio en nuestro celular para comprar algo que necesitamos, ¿no? Hoy lo único que tenemos para limitar el uso y desarrollo de la IA son los principios éticos aplicables a la IA, vinculados, por supuesto, directamente con los derechos humanos. La administración pública es uno de los responsables en la creación de un marco normativo sobre IA, específico sobre IA, sólido y eficazmente diseñado de acuerdo al contexto político, económico y social de nuestro país. Pero no podemos dejarle toda la responsabilidad a la administración pública. Para crear una ley de IA en México, es necesario crear grupos interdisciplinarios de trabajo donde colaboren 4 elementos: la administración pública, la academia, la sociedad civil y las empresas particulares.
El cuarto efecto de la IA sobre los derechos humanos es que la IA podría poner límites inaceptables a nuestras libertades, afectando así los derechos fundamentales en contradicción con los principios del Estado de Derecho en México. La IA abre nuevas perspectivas para reexaminar y ampliar el alcance de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Así surgen retos y problemas legales relacionados con derechos como la privacidad, la participación política, el olvido de datos personales, ¿no? Algo que también nos señalaba la doctora Ana Josefina, la libertad de expresión y el acceso universal a este tipo de tecnología, todos los cuales necesitan ser redefinidos en la actualidad. En 2018, en Toronto, Canadá, se adoptó una declaración impulsada por Amnistía Internacional, denominada Access Now, y también se adoptó por otras organizaciones privadas que establece nuevos principios de derechos humanos en relación con la IA. Esta declaración se centra en la salvaguarda del derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación en los sistemas de aprendizaje automático, ¿no? Lo que conocemos hoy como Deep Learning y Machine Learning. Su objetivo es aplicar las normas internacionales sobre derechos humanos al desarrollo y uso de la inteligencia artificial, dado que se reconoce el grave riesgo que presenta la IA para ciertos grupos vulnerables, ¿no? Donde la discriminación y los sesgos algorítmicos pues tienden a intensificarse. Es fundamental que se implementen mecanismos de rendición de cuentas y accesos a recursos legales para las personas afectadas por el uso de estos sistemas. El sistema jurídico mexicano debe ser cauteloso en su aplicación. De esta manera, se puede mitigar el riesgo de arbitrariedades y abusos que puedan surgir del uso indiscriminado de esta tecnología, especialmente por parte de la administración pública. El 23 de octubre de 2018 se adoptaron en Bruselas las directrices universales para la IA. ¿Sí? Este documento cuenta con el apoyo de más de 70 organizaciones científicas y más de 300 especialistas en el campo. Su objetivo es optimizar las ventajas de la IA, reducir los riesgos asociados y asegurar la salvaguarda de los derechos humanos. La IA influye en tres principios fundamentales del Estado: su naturaleza como Estado de Derecho, su estatus como Estado democrático y la protección del Estado social. Antes de implementar un sistema automatizado en la administración pública en México, es necesario establecer procedimientos que evalúen los datos y, por supuesto, también hay que evaluar la información para identificar si existen posibles sesgos, intencionados o no intencionados. Asimismo, es crucial crear mecanismos para monitorear los resultados de estos sistemas de decisión automatizada con el fin de prevenir resultados no deseados y asegurar que se cumpla con la legislación la legislación pertinente. Además, se debe garantizar que estos sistemas de IA faciliten la intervención humana. Hay un principio ético que se denomina principio ético aplicable a la IA del control humano, que básicamente significa que en todo el proceso que se utilice un sistema de IA, los seres humanos debemos de poder intervenir, ¿vale? Según la Carta Ética Europea sobre el uso de IA, los derechos fundamentales relacionados con la IA incluyen los siguientes: el derecho a acceder a un tribunal, el principio adversarial, igualdad de armas, imparcialidad y autonomía de los jueces, el derecho a contar con un abogado, el derecho de presunción de inocencia y el derecho a la protección de datos personales. Otro ejemplo es también, lo tenemos con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 7 de diciembre del año 2023, que se centra en el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD de Europa, que prohíbe las decisiones automatizadas que afecten significativamente a las personas sin cumplir ciertas condiciones. Y bueno, pues este tribunal destaca la necesidad de proteger los derechos fundamentales frente a la opacidad y sesgos
de estos sistemas automatizados, enfatizando su importancia y también enfatizando la importancia de los principios éticos aplicables a la IA, que son transparencia y explicabilidad en cuanto al ámbito de la administración pública, ¿no? Cuando se usan en la administración pública. A manera de conclusión, tenemos estas tres conclusiones. La primera conclusión es que los derechos humanos en la era de la IA requieren un marco normativo dinámico y actualizado. El avance de esta tecnología pone en riesgo derechos fundamentales como la privacidad, la igualdad y el debido proceso, ¿no? Por mencionar algunos. Es urgente que el marco constitucional mexicano establezca mecanismos de protección adecuados para evitar vulneraciones y también establezca sanciones, ¿sí?, para quienes no cumplan con la ley. El derecho a la privacidad se ve amenazado por el uso masivo de algoritmos de vigilancia masiva, como por ejemplo tenemos la vigilancia masiva. Un ejemplo de esto se da en China, ¿no? También tenemos el reconocimiento facial que tienen nuestros celulares o algunas computadoras, el análisis de Big Data, ¿sí? Mientras que la igualdad y la no discriminación pueden verse vulnerados por estos sesgos algorítmicos que replican y amplifican desigualdades estructurales. Asimismo, el debido proceso corre el riesgo de ser sustituido por sistemas automatizados que, sin la debida supervisión, pueden emitir decisiones injustas sin posibilidad de apelación o revisión humana efectiva, específicamente dentro del ámbito del Poder Judicial, ¿no? Frente a esta nueva realidad, el marco constitucional mexicano debe evolucionar de manera proactiva, estableciendo mecanismos de protección sólidos, principios de transparencia algorítmica y normas claras sobre la responsabilidad en el uso de estos sistemas de IA. Como segunda conclusión, tenemos que el Estado debe asumir un papel activo como regulador y garante de los derechos fundamentales, estableciendo límites claros, por supuesto, para evitar abusos. Y como tercera conclusión, tenemos que la gobernanza de la IA en México debe ser un proyecto de corresponsabilidad donde cada actor, la administración pública, la academia, la sociedad civil y las empresas privadas, asuman su papel con el objetivo común de garantizar una IA justa, centrada en el ser humano y que respete los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución. Ya para finalizar, terminamos con esta frase de Eric Brynjolfsson, que nos menciona que el futuro de la justicia dependerá de nuestra capacidad para integrar la IA sin sacrificar los valores fundamentales del derecho. Aquí les dejo algunos libros que ustedes pueden consultar por si les interesa más el tema.